De pequeño, me fascinaba lo desconocido desde que mi padre me contaba historias sobre mi bisabuelo, quien siempre juraba haber visto a Pie Grande. Tal como la contaba, la historia parecía auténtica, tangible, como si hubiera sucedido. No era el cuento típico de oí este sonido, seguido de un ruido extraño que podría explicarse fácilmente como un lince rojo o el grito espantoso de un puma que suena como un alma en pena. Mi bisabuelo vio algo grande, peludo e inteligente. Según la historia, lo vio fabricando una herramienta, como un cavernícola. Cuando mi padre me la contó, me la creí. Siempre se sabe cuando alguien te está mintiendo solo por la expresión de su cara. Una sonrisa, o tal vez una inquietud de emoción, pero para mí, siempre son los ojos. Cuando alguien te cuenta una historia inventada, mirará a tu alrededor en lugar de a ti. Y mi padre me miraba directamente al alma. Crecí, fui a la universidad, conseguí un trabajo estable al principio y luego pude convertirme en criptozoólogo, como siempre había querido. Recibo llamadas de gente para investigar y me envían fotos y vídeos para confirmar su autenticidad. Esto último se ha vuelto especialmente frustrante últimamente, con la continua basura de la IA que se propaga por Internet. Al menos los viejos vídeos e imágenes falsas tenían algo de esfuerzo, algo de artesanía genuina. ¿Y ahora qué? Simplemente generas un montón de tonterías. Las investigaciones se ralentizaron mucho desde la COVID y mucha gente se ha vuelto completamente hostil hoy en día. Llego con una cámara y un equipo de audio, además de otras cosas, y la gente simplemente me mira raro. Un ejemplo es que un tipo de Tennessee dijo haber visto al Wendigo en medio del bosque. Escuché su testimonio por teléfono y parecía sincero en su creencia. Así que fui en coche a preguntar si podía investigar alrededor de su casa, ya que vivía en lo profundo del bosque. Así que fui en coche hasta allí y, mientras descargaba mi equipo, salió gritando. ¿Qué es todo eso? Le aseguré que el equipo era necesario para capturar lo que él experimentaba. No me gusta. ¿Me vas a grabar? ¿Me vas a hacer quedar como un tonto? También le aseguré que si decidía publicar algo de lo que descubriera, mantendría el anonimato. Se calmó y me dejó terminar. Se sentó en el porche, mirándome con el ceño fruncido y fumando un cigarrillo. Lo preparé todo y lo monitoreé todo desde mi portátil desde dentro de su casa durante muchísimo tiempo. Casi 12 horas. Incluso cuando dormía, en cuanto me despertaba, revisaba las imágenes que me había perdido. Y como no encontraba nada, me gritaba por hacerle perder el tiempo. Después de una experiencia así, me alegro de no haber investigado a menudo. Ahora me he convertido en una especie de criptozoólogo casero, que a menudo desmiente información o escucha relatos de primera mano. Algunos me llaman escéptico, pero yo diría que soy un escéptico sano. Aunque quiero creer en lo que veo, no voy a enamorarme perdidamente de cada caso que encuentre. Dios mío, he investigado tantos casos que ya perdí la cuenta. Incluso he comprado micrófonos y espuma insonorizante con la esperanza de empezar un podcast sobre mis experiencias. Aunque no puedo garantizar la autenticidad de todos los críptidos que he visto, sin duda he visto bastantes rarezas. Sin embargo, lo que he vivido últimamente me ha dejado, como mínimo, conmocionado. Recibí una llamada en noviembre de, bueno, mejor mantengámoslo en el anonimato, pero si de verdad quieres buscar dónde está, podrías encontrar lo que buscas en Appalachia. La llamada era de una mujer que me preguntó si quería ir a investigar algo que, según ella, era la explicación. Era domingo por la tarde y estaba cansado, así que respondí con un comentario sarcástico que, admito, no fue el más amable. Mira, soy criptozoólogo, no investigador paranormal. Si quieres hablar con Satch Bagans, adelante. Como dije, soné como un gruñón. Pero tuvo la amabilidad de responder y ser más comprensivo de lo que merecía. Sí que tiene que ver con tu campo de trabajo. Dijo, hablo de una cosa, no de una experiencia. Entonces, ¿has visto algo? Sí. Y dejó de hablar y la oí sollozar, su respiración era temblorosa. ¡Ay, Dios! Me recuperé casi al instante y le hablé con mucha más amabilidad. Oye, lo siento mucho, señorita. Janice. Me llamo Janice. Oye, si no te sientes cómoda hablando de esto por teléfono, puedo quedar contigo y hablar si quieres. Sería genial. Fijé una fecha para ir en coche y ella me indicó cómo llegar. Mousy Pines es un pueblo pequeño,
y eso es forzar demasiado la palabra. Es un pueblo diminuto. No te molestes en buscarlo, pero no creo que lo encuentres de todos modos. Introduje las coordenadas exactas en mi teléfono y la ubicación ni siquiera apareció en Google Maps, de hecho, parecía que estaba yendo por mal camino. Eso fue hasta que vi el viejo cartel de Bienvenido a Mousy Pines, debajo del cual había un eslogan, un gran lugar para criar una familia. Llegué temprano por la mañana, la niebla aún cubría el suelo y las montañas circundantes. Era sereno, aunque un poco inquietante. Conduje entre los edificios antiguos y vi poca gente por ahí. El centro estaba destartalado, con la mayoría de los negocios cerrados, y el único negocio abierto era una tienda de abarrotes con un neón de abierto parpadeando. Vi un restaurante llamado Pappy Greasy Spoon y supe que debía ser el lugar donde debía encontrarme con Janice. Mencionó un restaurante en el pueblo, y fue el único que pude ver. Miré el tablero y vi que tenía tiempo de sobra. Así que conduje por el pueblo, familiarizándome con Mousy Pines, y cuanto más miraba a mi alrededor, más inquieto me sentía. Vi un puñado de casas que parecían funcionales, pero estaban en mal estado. La gente estaba en sus porches mirándome con curiosidad mientras conducía por la carretera. El resto de las casas estaban peor, la mayoría completamente invadidas por la naturaleza. Ventanas destrozadas, chimeneas derrumbadas, yerba alta y descuidada que se tragaba los jardines, y el musgo y el kudzu devoraban los restos de las casas. Después de hartarme de ver los restos de lo que parecía un pueblito de tamaño mediano, decidí volver al restaurante. El aparcamiento solo tenía unos 3 o 4 coches. El exterior parecía una mezcla de un restaurante de los años 50 y una cabaña alargada, pero se veía deteriorado por el tiempo. Las ventanas estaban sucias, los escalones de madera se astillaban y el letrero de la entrada se estaba oxidando. Subí los escalones y entré, la puerta resonó con campanillas colgantes. El interior olía de maravilla, con el aroma a aceites fritos, café y carne asada. Miré a mi alrededor, observando a la gente que estaba allí. Había un cocinero solitario y desaliñado detrás de la parrilla. Había una pareja de ancianos charlando en la parte de atrás, y otro hombre mayor sentado solo con un periódico y una taza de café. Finalmente encontré a una mujer, más joven que las demás, pero aún mayor que yo, que me saludaba. Era amable, tenía el pelo canoso hasta los hombros y unos ojos que solo puedo describir como cansados. Me senté en la mesa con ella y le pregunté: ¿qué hay de bueno en este lugar? Me muero de hambre. Sonrió y dijo: siempre pensé que las galletas con salsa de dal estaban especialmente buenas. Entonces me las pido. El viejo cocinero, que supongo que era Dale, se acercó con una taza y una jarra de café. La llenó y me preguntó qué quería comer, y se lo dije. Volvió tranquilamente a la cocina y empezó a preparar mi desayuno. Me aclaré la garganta y me enderecé. Siempre que me comporto bien con mis clientes, intento mostrarles el respeto que merecen, no es solo por negocios, sino que considero una auténtica cortesía tratar las experiencias de alguien como si fueran hechos. Coloqué mi mochila a mi lado, saqué la grabadora Tascam y conecté un pequeño micrófono cardioide. Bueno, dije, por teléfono, hablaste de algo que no pudiste explicar. ¿Te importaría intentar decirme exactamente qué fue? Su sonrisa desapareció, dio un sorbo a su café y miró por la ventana. El pueblo estaba bañado por los grises apagados de un cielo nublado. No estoy loca, solo tenlo en cuenta antes de empezar, ¿de acuerdo? No soy de las que llaman a la gente, señora. Me devolvió la mirada con los ojos húmedos, no con lágrimas, pero tal vez estaban a punto de convertirse en lágrimas. Pino musgoso está maldito. Este pueblo. Sí. ¿Cómo? Tenemos algo aquí, está en el bosque, nos odia. Entonces, esta cosa es como un presagio de malos tiempos. En Point Pleasant, el hombre polilla era una especie de... No. Se alimenta de la miseria. Es... Por fin se me saltaron las lágrimas, extendí la mano y ella la tomó, temblaba. Tómate tu tiempo. Lo sé, lo sé. Es que, todos en el pueblo actúan como si fuera normal, pero no lo es. Actúan como si esa cosa de ahí fuera parte natural de la vida. Ya lo han aceptado, y yo digo que al diablo con eso. Este pequeño arrebato atrajo miradas de algunos clientes por un breve instante, pero rápidamente lo desestimaron. Janice se secó las lágrimas con una servilleta y se aclaró la garganta.
Respiró hondo y suspiró. ¿Alguna vez, en tu campo de trabajo, has oído hablar del ciervo desollado? En mis años como experta en animales y mitos antinaturales en Estados Unidos, creo que nunca he oído algo con un nombre como ese. He estudiado muchos críptidos diferentes y únicos. El esqueleto gigante ambulante, las lombrices nocturnas de Fresno, el monstruo del Papa Lick, el pájaro del trueno, el aullador de Ozark, el hombre rana y muchos otros nombres ilustres. Nunca había oído hablar del ciervo desollado. Me quedé realmente perplejo. Lo siento, pero nunca había oído hablar de él. Esto pareció molestarla mucho, estaba visiblemente conmocionada porque no tenía ni idea de qué era esa cosa. Le pregunté. ¿Por qué tiene ese nombre y qué aspecto tiene? Tiene ese nombre por su aspecto. Y dio otro sorbo a su café y con voz temblorosa, explicó. Es un esqueleto de ciervo andante, envuelto en piel humana desollada. Esto fue sin duda algo nuevo e inquietante para mí. Me miré el antebrazo y vi que tenía el pelo erizado y la piel de gallina. Continuó. Ha estado aquí, flotando en el pueblo desde su fundación, como una niebla. ¿Tienes algún antecedente sobre esto? Cualquier información me sería útil. La mayoría de la gente no tiene una explicación, todos los que ves aquí en el pueblo se han dado por vencidos, lo han aceptado como si fuera una plaga local. Siento que soy el único con la suficiente sensatez como para que le importe. Pero lamento decir que no sé mucho. Solo sé lo que sabían mis padres. Mi papá decía que era una especie de espíritu nativo americano vengativo, pero llamé a un experto en folclore nativo americano a 3 condados de aquí, y me dijo que él tampoco lo había oído, como tú. Mi mamá me dijo que creía que era el mismísimo diablo, pero que no siempre estuvo mentalmente sana, Dios la bendiga. Bueno, ¿qué opinas? Solía pensar que era la muerte misma, como cuando algunas personas ven cosas extrañas antes de morir, pero ya no lo creo. ¿Cómo? Solo creo que es maldad, pura maldad. ¿Cómo es que es maldad? No te mata al instante, simplemente se queda cerca, espera a que mueran todos tus seres queridos, y entonces empieza a atormentarte. Puede que no tenga labios ni cuerdas vocales, pero te habla. Cuando envejeces, como yo, es cuando empiezan las voces. Cuando oí mencionar las voces, me invadió la tristeza. Había recorrido todo este camino y había empezado a escuchar a una mujer que podría estar sufriendo una enfermedad mental. Mencionó que su madre tenía problemas mentales, así que tiene sentido. En su opinión, decía la verdad, lo notaba, pero era la verdad que ella consideraba pertinente. Siempre que alguien sufre de psicosis o esquizofrenia, se cree todo lo que dice. No le conté mi escepticismo y simplemente le seguí la corriente. ¿Qué voces oyes? Oigo a mis padres, a mis hermanos y, más recientemente, a mi marido. ¿Cuándo? Pasó. El año pasado se fue al bosque a buscar leña para el invierno y nunca regresó. Creo que también lo atrapó. Me pregunté si era una forma de aprovecharse de mí al hacer esta pregunta, pero la hice de todos modos. ¿Qué dicen estas voces? Me miró con ojos cansados, miró su taza de café vacía y le gritó a Dale. ¿Me traes más café, Dale? Sí, gruñó. Se acercó y llenó la taza hasta arriba. El vapor se elevó en el aire, ella sopló y luego bebió un sorbo de café. Las voces dicen que quieren que vaya al bosque. Eso es todo. También dicen que necesitan mi piel porque tienen frío. Para cuando llegaron mis galletas con salsa, ya no tenía tanta hambre. Metí la mano en mi billetera, pero ella me la levantó. Oye, ya lo tengo. Oh, no, 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 ya lo tengo. Señor, ten piedad, eres mi invitado, déjame invitarte. Derrotado, guardé mi billetera en el bolsillo y desayuné. Estaba rico, pero engordaba muchísimo, creo que tenía las calorías de una semana. Después del desayuno, le dije a Janice que la vería en su casa para hablar sobre qué hacer de ahora en adelante. Antes de que se fuera, le pregunté. ¿Una cosa más? Sí. ¿Por qué no te mudas? Lo intenté. Me siguió. Pensé que prefería enfrentarlo en mi propia casa. Asentí, le di las gracias y se fue. Me senté en la cabina, dándole vueltas a lo que debía hacer. Janice era honesta y creía cada palabra que decía. Sin embargo, podría estar tratando con alguien con problemas mentales. La historia que me contó,
esta criatura que dice ver, no tiene un origen concreto, y nunca la había oído en toda mi carrera. Estaba preocupado. Por un lado, le estaba dando un cierre a esta mujer, tranquilizándola con algo que decía haber visto, pero por otro lado, la estaba explotando. Me quedé allí dándole vueltas hasta que me levanté y tomé una decisión. Conduje hasta la casa de Janice, que estaba en lo profundo del bosque, y el camino no era más que grava y tierra. La casa en sí era una bonita, aunque sencilla, casa de 2 pisos que había tenido mejores días. La pintura estaba desconchada, las ventanas opacas y el césped estaba descuidado, pero no al nivel de algunas de las casas abandonadas que había visto. Janice salió de la casa de un salto y corrió a abrazarme. Fue más fuerte de lo que esperaba. Me alegro mucho de que hayas venido. ¿Piensas quedarte? Si me aceptas. Claro. Tengo una habitación libre arriba, debería ser suficiente para ti. Bien. Voy a traer equipo y quiero asegurarme de que estés completamente seguro de que grabaré, filmaré y recopilaré todo lo que vea aquí. Solo te lo pido para estar completamente seguro. Tienes mi permiso, entra, hace frío ahí fuera. El interior de la casa era precioso, y parecía que cada habitación transmitía la sensación de una vida plena. Retratos de familias en las paredes que abarcaban décadas, muebles viejos desgastados por el uso y libros de bolsillo con el lomo marchito. La casa olía a humedad y polvo, pero al menos era muy cálida comparada con el frío de noviembre. Mi habitación estaba arriba, como dijo, pero nunca me dijo que antes era la habitación de una niña. Era de un rosa descolorido, la cama era bastante grande, pero notablemente más pequeña de lo que quería, y había pequeños dibujos clavados en las paredes. Los dibujos se atribuían a una niña llamada Sara, cuyo nombre estaba en la esquina de cada papel. Uno de ellos me llamó la atención, uno de los dibujos, a pesar de lo tosco que era sin duda un esqueleto de ciervo. Me dio un escalofrío y me sentí incómoda, porque hacía que la historia de Janice pareciera un poco más real. Agarré mis cosas y las subí. Janice me detuvo una vez y preguntó. ¿Seguro que no necesitas ayuda? Estoy bien, pero ¿de quién es mi habitación? Ah, esa es la habitación de mi pequeña Sara. La perdí hace bastante tiempo, tenía cáncer. Conducía casi 3 horas para cada visita al médico, y simplemente. Oye, lo siento, olvídate de que lo mencioné. Fue una grosería por mi parte preguntar. No, está bien, ha pasado mucho tiempo. Casi 20 años, pero aún parece que fue ayer. Sara era una chica dulce, y sé que habría estado más que dispuesta a compartir su habitación. El resto del día, consulté con Janice para que me diera una idea de dónde debía instalar las cámaras y el equipo de audio. Por lo que me contó, el ciervo desollado se le aparecía donde no había un solo lugar donde pudiera centrarme. Así que establecí un perímetro alrededor de su casa, creando un círculo perfecto con las cámaras, e instalé un equipo de audio de alta gama, también colocado en un círculo similar, apuntando hacia el bosque. Le expliqué a Janice que el proceso podría tardar casi una semana antes de poder concluir sobre la existencia de un críptido, especialmente algo que no ha sido documentado ni registrado en la historia, como el ciervo desollado. La primera noche no obtuve resultados, para mi decepción. Rara vez obtuve resultados la primera noche de investigaciones. A la mañana siguiente, exploré el bosque que rodeaba la casa, buscando posibles huellas de cascos o cualquier otra señal de perturbación, pero no encontré nada. La segunda noche, grabé imágenes de una zarigüeya con una camada de crías sobre el lomo cruzando la entrada. Era adorable, pero no era lo que buscaba. Sin embargo, escuché el crujido de las hojas a lo lejos, captado en parte del audio, seguido de un fuerte chasquido. Cuando investigué por la mañana, vi que uno de los árboles alrededor de la casa tenía la corteza arrancada del tronco. Un ciervo estaba allí raspando la madera con sus astas, era algo, pero tenía una explicación fácil. La tercera noche fue mucho más interesante porque con la cámara de visión nocturna vi algo. Estaba oscuro, muy oscuro, pero en lo profundo del bosque, vi 2 ojos reflectantes que miraban a la cámara. Podía oír el crujido de las hojas bajo el mientras, fuera lo que fuese, caminaba, y entonces capté algo en la grabadora. Era débil, apenas un susurro, pero al subir el volumen al máximo, era una voz vieja y marchita que decía en un tono apagado y monótono. ¿Puedes verme? Puedo verte.
Luego salió corriendo, con las hojas crujiendo bajo sus pies, y me quedé allí paralizada en mi habitación porque la voz que oí pertenecía a mi abuela, fallecida hacía casi 30 años. Esa mañana, caminé hacia donde podría haber estado esta cosa, mirando una de mis cámaras. Janice gritó desde el porche. ¿Qué haces? Le grité. Solo estoy comprobando algo. Al acercarme a la escena, vi algo hundido entre las hojas y el barro. Eran huellas de ciervo, todas apuntando directamente a la casa. Me guardé esta información y volví a casa de papi a desayunar. Esta vez solo comí huevos, tocino y tostadas. Cuando me preguntó si ya había visto algo, le fui sincera. Vi algunas cosas que podrían explicarse fácilmente, pero tengo este audio que no puedo explicar. Una voz, me suena, familiar. Su rostro se tornó cansado y angustiado. Oh, Dios, dijo, se te ha pegado. Sonreí, intentando disimularlo. Me han dicho que me han maldecido muchas veces, Janice. Me las arreglaré, pero agradezco tu preocupación. Te seguirá cuando te vayas. Tendrá mucho que hacer, créeme. Me miró con ojos pesados y cansados y empezó a desayunar en silencio. No hablamos el resto del día. La cuarta noche fue otro desastre, nada en absoluto. Di una vuelta por la casa por la mañana, revisando mis cosas, asegurándome de que todo funcionara en estos últimos 3 días de grabación. Janice me llamó por detrás. Peter. Sí. No oí nada y grité más fuerte. Sí. Nada. ¿Qué quieres, Janice? Perdón, dijo una voz frente a mí. Fue entonces cuando vi que Janice salía de la casa, mirándome, completamente confundida. Estabas diciendo mi nombre. Me di la vuelta y vi brevemente 2 grandes astas que sobresalían de detrás de un árbol enorme. En cuanto la vi, se escabulló a toda velocidad, con el crujido de las hojas arrastrándose tras ella. Sentí un vuelco en el estómago, se me heló la sangre y no me di cuenta de que estaba temblando. Dios mío. ¿Estás bien, Peter? Oí tu voz llamándome, ¿dónde estabas ahora? Estaba en casa, ¿por qué? No quería asustarla. Así que, a pesar de mi palidez, le mentí en la cara, le dije que estaba bien. Tenía el presentimiento de que no me creía, pero me siguió la corriente de todos modos. La última noche que estuve allí, me quedé mirando los monitores del portátil en la habitación de Sara. Observé la naturaleza que rodeaba la casa y escuché el susurro del viento entre las ramas. Me quedé dormida a mitad de la noche. Lo atribuyo al estrés, pero me despertó una voz que llamaba desde afuera. Mamá, dijo una voz tan dulce que te derretía el corazón. Me quité las lágrimas de los ojos y miré la cámara para ver algo en el límite del bosque. La luz de la luna mostraba la silueta de un ciervo con 2 grandes astas. Humo bramaba por sus fosas nasales mientras resoplaba en el aire frío. Oí la voz arrullar de nuevo. Mamá, hace frío afuera. Corrí a la puerta para intentar avisarle a Janice, pero la encontré cerrada. Moví el pomo, sacudí la puerta e incluso intenté empujarla con el hombro. Pero la voz de Janice me habló con una calma inquietante. No te preocupes, Peter, sabía que esto pasaría. Lo contuve todo lo que pude. Janice, abre la puerta. Te traje aquí para que veas lo que pasa. Nuestro pueblo ha tenido que temer a esta cosa, y nadie nos ayudó porque no nos creyeron, pero tú. Puedes hacérselo creer. Janice, no vas a salir, quédate dentro y abre esta maldita puerta. Mira, Peter, la gente tiene que entender lo que hace esta cosa, lo que nos hizo a todos. La oí bajar las escaleras e intenté patear la puerta con todas mis fuerzas, pero fue en vano. Observé con horror la imagen de la cámara mientras el gran ciervo emergía de la línea de árboles, con el cuerpo iluminado por la luz de la luna. Era un gran ciervo esquelético, y sobre su cabeza, cuello y lomo había trozos de piel humana desollada. Yacía sobre el ciervo como una especie de manto sagrado de carne y pelo. Las pieles eran de diferentes colores, edades y tonos, así como estados de descomposición. Trotó lentamente hacia la entrada de la casa, a la vista de las cámaras. Oí que la puerta principal se abría y cerraba. Efectivamente, Janice entró en escena, sin miedo y mirando fijamente al ciervo gigante. Las astas se alzaban sobre ella como las ramas de un árbol antiguo, proyectando sombras sobre ella. Le habló una última vez.
Anda, pues. Hazlo. ¿Cómo describiría lo que sucedió después? Tengo la grabación, pero he borrado las tarjetas de memoria que la contenían. Nadie debería ver esto. Que yo recuerde, sucedió así. El ciervo rebuznó en la noche, un clarín largo y agudo. Era un sonido ensordecedor. En un estado de trance, Janice cayó de rodillas y se desnudó. Entonces, como por arte de magia, su piel se aflojó y se descolgó. Con una de sus astas, enganchó un trozo de su carne y la arrancó de un tirón limpio. La sangre salpicó el suelo, y Janice quedó como una masa húmeda de músculo y hueso. Echó la piel hacia atrás y quedó tendida sobre la colección de pieles humanas que había acumulado durante tantos años. Como si hubiera recuperado el sentido, Janice empezó a gritar, y fue lo peor que he oído en mi vida. Gritó hasta quedarse ronca, pero el ciervo desollado seguía mirándola con las dos cuencas vacías donde deberían estar los ojos. Mientras se retorcía de dolor, volvió a mirar a la cámara y habló con la voz de Janice. «¿Estás viendo, Peter?» Emitió otro agudo clarín, y el sufrimiento de Janice cesó. Su cuerpo, bueno, no hay una forma fácil de decirlo. Su cuerpo pareció explotar. Su carne y huesos salieron disparados en todas direcciones, y la sangre salpicó las cámaras, oscureciendo la imagen. Poco después de la destrozada muerte, oí los húmedos golpes de la carne contra la casa y el suelo. Miré la laptop en estado de shock, y a través de la mancha de sangre, vi al ciervo desollado trotar de vuelta hacia el oscuro bosque. No dormí. Al final seguí intentando abrir la puerta hasta que la rompí de sus bisagras. Tomé mis cosas y las tiré al coche sin pensarlo. Pasé junto a la mancha roja y pulposa que solía ser Janice, y fue entonces cuando perdí el control. Me alejé llorando. Estaba prácticamente sufriendo un ataque de pánico al salir de Mousy Pines. Seguí conduciendo durante horas hasta que vi que la gasolina estaba peligrosamente baja. Reposté en una gasolinera, compré comida de mala muerte y seguí conduciendo hasta llegar a casa. Cuando volví, creo que dormí 12 horas enteras. Me desperté, revisé las grabaciones y, en lugar de enviárselas a mis colegas y amigos, quité los chips de las cámaras y los quemé. Pensé que la mejor manera de documentar esto era escribir sobre ello. Me pregunto si así se sintió mi abuelo hace tantos años cuando supuestamente se topó con algo que no podía explicar. Solo sé que he pasado de ser un escéptico sano a un creyente rendido. Ojalá la historia terminara en Mousy Pines, pero últimamente he estado oyendo voces por la noche. Familiares y amigos de mi pasado, y a veces también oigo a Janice. Todos dicen lo mismo. Tienen frío, quieren algo para entrar en calor y siempre me piden mi piel con educación. El ciervo desollado me espera.